Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, allí donde usted se encuentre en su país. Quien les habla es el apóstol Raúl Ponce, el Ministerio Apostólico de Avivamiento Internacional. Tenemos una iglesia allí en la ciudad de Lascano, en el departamento de Rocha, en Uruguay. Estamos iniciando unos trabajos misioneros en San Pablo y en Buenos Aires. Estamos ubicados aquí en Montevideo en este momento. Y queremos enviarles un mensaje de fe y de esperanza en este tiempo en el cual las sociedades del mundo se encuentran, digamos, abarrotadas, prisioneras del miedo, del desazón, de la duda, del temor, del tal vez. No sabemos qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Hemos visto en todo el mundo las noticias y sin duda algo está pasando. Yo quiero decirte en esta hora que lo que está pasando ya fue anunciado en la palabra de Dios. Usted podrá escuchar muchos profetas y podrá escuchar muchos predicadores que han enviado diversos mensajes a lo largo de todas las redes sociales. Permítame decirle que la palabra profética por excelencia, la más firme, la que siempre se va a cumplir, es la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, la palabra de Dios es el eje principal de nuestra vida, el punto cardinal de nuestra brújula. Es esta, la profecía más fiel, más verdadera, la cual nunca se va a equivocar. Y allí vamos a encontrar muchas palabras al respecto de este tiempo en el cual vamos a tener en diferentes lugares guerras y rumores de guerra, diversas pestilencias, problemas económicos, problemas entre las naciones, problemas climáticos, señales en el cielo, señales en las estrellas, señales en el sol y en la luna. Es solamente mirar por la ventana y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Quiero saludar y aprovechar para saludar a los pastores que me han escrito y me han pedido que les envíe un saludo y un mensaje. Quiero aprovechar este mensaje, enviárselo a una iglesia del pastor Silvera, allí en la ciudad de Maldonado, Uruguay, y también para nuestra congregación allá en Lascano y nuestros hermanos en Buenos Aires y en San Pablo. Les enviamos un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga, que este mensaje pueda llegar a sus vidas y ser un motor impulsado por la presencia de Dios que no se detiene nunca. En este tiempo que nos piden que nos quedemos en casa, nuestra fe no puede cambiar. En este tiempo que nos piden que no salgamos a la calle, nuestra fe no puede cambiar. Nosotros necesitamos empezar a entender que podemos cambiar nosotros en muchos sentidos. Podemos cambiar nuestras costumbres de vida, podemos cambiar nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver la naturaleza. Naturaleza que Dios creó, un mundo que Dios creó, una humanidad que Dios creó y por la cual el Señor ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es precioso, esto es tremendo. Entonces, ya no podemos mirar al mundo como el mundo. Yo a veces escucho decir a la gente que dice, personas de las iglesias que dicen, yo no me junto o no me vinculo con la gente del mundo. Y yo pregunto, ¿y dónde viven? En Júpiter, en un frasquito de vidrio. No, nosotros vivimos en este mundo y vivimos en sociedad. Jesús vino a este mundo y se crió, nació, se desarrolló en medio de una sociedad con diversas leyes, normas, costumbres distintas a las de otros. Así como usted que está escuchando este mensaje, en su país hay leyes, modas y costumbres distintas a las que hay en otros lugares. Permítame decirle que todo lo que hay creado por Dios es bueno, pero lo que ha creado el hombre lamentablemente no ha sido tan bueno.
no por eso lo podemos decir es malo. Dios ha dejado todo en su perfecta voluntad. Hay una voluntad de Dios detrás de todas las situaciones que nos rodean. Hoy las puertas están cerradas. Hoy las calles están vacías. Hoy los cielos están vacíos. Ya no hay aviones, no hay prácticamente aeropuertos funcionando. Algo está pasando. Lo que el hombre ha creado y lo que el hombre ha desarrollado, que ha hecho mal a este mundo, hoy está en pausa. Y podemos ver que ríos y mares y la atmósfera está sintiendo ese cambio. Están las cosas mejorando. O sea que dentro de todo lo que usted pueda ver que está mal, siempre hay algo bueno. Siempre hay algo que no es tan malo. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Jesús un día fue colgado en un madero y antes de ser colgado fue torturado y fue lastimado y fue también agraviado con palabras, con burlas, con escupitajos. Pero antes de eso incluso vamos a ver en la escena un grupo de hombres que lo acompañaban a todos lados, eran los apóstoles, y entre ellos se peleaban. De quién era el mayor, de quién era el menor, de quién era el mejor, de quién era el más espiritual. Y allí teníamos a un Judas, ¿se acuerdan? Había 11 espirituales y uno que metía la mano en la lata. Anote esto por ahí, había 11 espirituales y uno que metía la mano en la lata. 11 espirituales y uno que no era espiritual. 11 que tenían fe y uno que no tenía fe, porque iba por su propio beneficio. Él seguía a Jesús por sus propios intereses personales. Pero hay algo que los engloba a todos. Los 12 eran hijos de Dios. Los 12 eran discípulos del Maestro. Los 12 eran apóstoles. Cuando Jesús envió en la misión de los 12, los envió a los 12. Envió a los 11 espirituales y envió a aquel que metía la mano en la lata. Cuando volvieron los 12, ustedes se acordarán la historia, que Jesús los rezongó y les dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque se acuerdan que Jesús les había dicho que vayan y salen enfermos y echen fuera demonios. Y apareció un hombre diciendo: le llevé a mi hijo a tus apóstoles y no pudieron sacarle el demonio. Entonces Jesús los mira y le dice: pero bueno, y al final yo a qué los mandé. Es interesante esto, es interesante. Ese Jesús pasó todas estas situaciones con un grupo de hombres, los cuales él intentó enseñarlos de la mejor manera, darles lo mejor de sí mismo. Así como hacen vuestros pastores en este tiempo, en lo cual tal vez no puedan salir a las calles, tal vez no puedan utilizar una plataforma como lo hacían antes, pero siguen siendo hombres de Dios y mujeres de Dios que están allí enviándoles un mensaje, tal vez a través de las redes, a través del WhatsApp o de las diversas formas virtuales que hay de comunicación. El pastor siempre va a representar a ese Jesús que estuvo con esos 12. Y dentro de esos 12 habían 11 espirituales y uno que metía la mano en la lata. Qué interesante. ¿Se acuerdan que después ese que metía la mano en la lata fue el que después traicionó al Señor? ¿Lo recuerdan? Recuerda que también ese que fue al madero, mientras estaba allí en el madero, dice la Biblia que los discípulos, los 11 espirituales, lo miraban de lejos. Estaba solo el apóstol amado a los pies del Señor, con la madre de Jesús. Interesante esto. No siempre vamos a tener a los 12 con nosotros. Pastor que me estás escuchando, no siempre vamos a tener a todo el equipo de confianza a un 100%.
Muchas veces nuestra gente de confianza va a estar triste, angustiada, desanimada, con miedo. Sí, con miedo. Pero el miedo no es de Dios. Yo le puedo asegurar que el miedo es creación de Dios y no de Satanás, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene miedo, el hombre tiene temor. Incluso Dios nos enseña que debemos temerle a Él. O sea que el miedo tiene una función de preservación, ¿verdad? Y tiene una función de honra. Mi miedo, mi temor honra a Dios, porque temo a Dios, le obedezco. Y cuando Jesús se había ido, antes de irse él dijo: yo vuelvo, ustedes espérenme que yo vuelvo.